Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Mis queridos hermanos, una vez más les damos gracias y gracias por mantenerse una vez más en este canal televisivo Conexión de Fe. Es un canal donde le ayudará a cómo recibir palabra de Dios. Nos ayudará a recibir la bendición de la palabra de Dios. Palabra que nos conforta, palabra que nos anima y palabra que edifica nuestras vidas para seguir hacia adelante en el ministerio de la obra de Dios. El propósito en este momento es de que he preparado un mensaje. Es referente más que nada a la familia, referente hacia nuestros hijos, referente no solo como padres, sino como también nuestros hijos. Debemos de como familia caminar juntos dentro de la voluntad de Dios. Y el tema de este momento se especifica en nuestras pantallas que dice, es tiempo de caminar en la verdad. Es tiempo de caminar en la verdad. Vayamos a la escritura de la palabra de Dios. Tercera de Juan 1:8 nos dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Que nuestros hijos anden en la verdad. Hoy en los tiempos actuales parece como que queremos estar como padres dentro del camino, dentro de la voluntad de Dios y nos olvidamos muchas veces de nuestros hijos, que también es importante para ellos que anden dentro de la voluntad de Dios. Que nuestros hijos se mantengan en la verdad. Qué bendición es saber que nuestros hijos andan en la verdad, que le sirven a Dios, que se guardan para Dios, que buscan la presencia de Dios y se guardan y se mantienen por una causa que es la causa del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dios formó y constituyó una familia para que no solo el hombre, no solo la mujer, sino que también los hijos andemos en la verdad, dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día podemos mirar hogares como si les sirve papá, mamá, pero ¿qué tal los hijos, verdad? Los hijos probablemente andan fuera de la voluntad de Dios. Es importante entender que miremos con amor la bendición que Dios quiere dar hacia nuestros hijos. Que nuestros hijos sean una influencia para otros jóvenes dentro del ministerio de la obra de Dios. Que sean una influencia para los niños, que sean una influencia para el mundo allá afuera, que nuestros hijos anden dentro de la verdad en nuestro Señor Jesucristo. Vayamos allá a la escritura también, allá en tercera de Juan, versículo 4. Dice ahí, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. No el que me dicen, no el que escucho, dice el oír que mis hijos andan en la verdad. Hoy en día se escuchan tantas cosas allá afuera de que como los muchachos andan fuera de la voluntad de Dios. Como los muchachos, la juventud hoy en día prefieren las cosas de este mundo, prefieren las cosas que este mundo ofrece, un mundo pasajero, un mundo pecaminoso, un mundo fuera, lejos de la voluntad de Dios. Pero qué bendición es saber cuando nuestros hijos andan en la verdad. Saber que nuestros hijos les sirven con amor a Dios. Saber que nuestros hijos buscan la voluntad de Dios. Saber que nuestros hijos oran, que nuestros hijos creen, que nuestros hijos tienen fe, que nuestros hijos conocen a un Dios vivo y les sirven a Dios. Qué mejor placer saber que nuestros hijos andan en la verdad. Hoy como padres nos sacrificamos por dar una buena carrera, un buen estudio a nuestros hijos y no hay nada malo con eso, es bueno dar un buen estudio.
Es bueno dar una buena carrera. Es bueno darles una preparación a nuestros hijos. Pero más bueno es saber que nuestros hijos andan en la verdad. Que nuestros hijos se guardan para Dios en andar en la verdad y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que le sirvan a Dios en espíritu y en verdad. Decía el apóstol Juan, dice, qué bendición es el oír. Alguien dijo por ahí, alguien pronunció por aquel territorio, por aquel vallado, por aquel camino. Alguien dijo, qué bendición que los hijos del pastor andan en la verdad. Qué bendición que los hijos de los hermanos andan en la verdad. Qué bendición que los hijos de aquella hermana andan en la verdad, sirviéndole a Dios con integridad. Sin embargo, qué tristeza es saber cuando escuchamos malas palabras de nuestros oídos o de oídos de otros que dicen, qué triste miré que los hijos de tal hermano no andan en la verdad. Los hijos de aquel pastor, los hijos de aquel hermano están fuera de la voluntad de Dios, no andan en la verdad. Qué triste es saber escuchar esas palabras. Oremos para que anden en la verdad. Oremos para que les sirvan a Dios con integridad. Oremos para que busquen la presencia de Dios, para que toda la familia se mantenga dentro de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Qué gozo, dice el Señor, es saber que mis hijos andan en la verdad. Dice la Escritura también allá que una de las cosas que tenemos que saber también, sirviendo a los hermanos y a los desconocidos. Que cuando nuestros hijos o hermanos en la iglesia aprendan y se enseñen que servir a los hermanos en la iglesia es una bendición y aún a los desconocidos. Hoy en día el mundo no quiere darse por otras personas. Allá afuera no quieren servir, no quieren amar, no quieren dar. Pero enseñemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, servir a los hermanos, dice, y aún a los desconocidos. Dice el libro de San Mateo capítulo 25, verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Oh, mi querido hermano, cualquier cosa, cualquier situación, cualquier momento o situación o sacrificio o cosa que hagamos dentro de la obra de Dios, cualquier ayuda que se haga, es como que la hemos hecho a nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted trata bien a un hermano, a una hermana, cuando usted trata bien a una familia, usted está tratando bien a nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted sirve a la obra de Dios con bendición, con alegría, con amor, con integridad, con interés, con ánimo, hermano, es que usted lo está haciendo para nuestro Señor Jesucristo. Y es una bendición saber que lo hacemos para Él. Cuando usted lleva un plato de comida a un hermano, una hermana necesitada, cuando usted lleva ahí una despensita, una despensa, cuando usted lleva algo ahí para ser de bendición a una familia necesitada, usted lo está haciendo como para nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted trata bien a un hermano, a una hermana, cuando usted le da amor, cuando usted le da palabra de ánimo, cuando usted le da cariño, cuando usted le da aliento para seguir hacia adelante, es como lo está haciendo para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿qué tal también cuando los tratamos mal? ¿Qué tal cuando no les atendemos bien? ¿Qué tal cuando les despreciamos? ¿Qué tal cuando les ignoramos? ¿Qué tal cuando les rechazamos? Cuando no queremos que estén ahí. ¿Qué tal cuando reciben maltrato de nosotros mismos? También lo estamos haciendo para nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo se contristece. El Espíritu Santo se contrita, el Espíritu Santo clama y reclama y nos dice una vez más que no es la manera por la cual debemos tratar así a la iglesia que Cristo Jesús compró con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Dice la Escritura también, una de las cosas que tenemos que aprender: cuida
a los siervos de Dios, hermano. Cuida a los siervos de Dios. Qué importancia y qué bendición es cuidar a los siervos de Dios. A los que nos predican la palabra, a los que nos instruyen, a los que nos enseñan, a los que nos exhortan a poder vivir una vida cerca del conocimiento de nuestro Dios. Cuida a los siervos de Dios. No me los menosprecies, no los trates mal, no los ignores, porque ellos oran por sus vidas, por sus almas, por sus familias. Cuidemos a los siervos de Dios. Nos enseña también la Escritura, por medio de la cual la leeremos ahí en 3 de Juan, versos 7 y 8. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es una bendición poder cooperar con la verdad. Es una bendición poder transmitir hacia los otros, que vean a nosotros un espejo, un reflejo de cómo debemos de cuidar a los siervos de Dios en el ministerio, aún en nuestras iglesias. Hoy en día, ¿cómo se ha visto iglesias menospreciando a los siervos de Dios, ignorándolos, haciéndolos a un lado, menospreciándolos y no tomarles en cuenta? Dice la palabra que tenemos que cuidar de los siervos de Dios. ¿Cómo que se puede cuidar mejor de los gentiles? ¿Cómo que se puede dar mejor trato a aquellos inconversos que no conocen, que no saben, sino que aquellos, dice, que se nos predica la palabra? Cuidémoslos, atendámoslos con ese gran amor, con ese esmero, como el que Cristo dio por su iglesia. Que cuando llegue un siervo de Dios allá a la iglesia a predicar la palabra de Dios, que le atendamos con bendición. Que le hagamos sentir que está en casa, que le hagamos sentir que allí hay familia de Cristo que se le ama, que le hagamos sentir que allí hay un lugar donde también se le puede dar palabra de ánimos. A veces pastores, ministros, siervos de Dios andan fuera de sus hogares, de sus familias, predicando, llevando el mensaje de salvación. Llevan días o a veces semanas, ¿verdad?, predicando de lugar en lugar. Extrañan a sus hijos, extrañan a sus familias, extrañan hogar. Aún no lo hacen por dinero, lo hacen por amor de las almas, de animar, de predicar la palabra del Señor. Y a veces se les menosprecia en las iglesias. Debemos de animar a esos siervos de Dios. Debemos de decirles, gracias, estaré orando por usted y por su familia. Gracias, para que voy a orar para que usted siga hacia adelante predicando la palabra de Dios. Voy a orar para que Dios le cuide, que Dios le guarde, porque hay un enemigo que se llama Satanás, el diablo, que está listo como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo Satanás quiere tumbar líderes, pastores de congregaciones, iglesias grandes, iglesias chiquitas, familias, no importa quién sea. Vino a robar, a hurtar y a destruir, y tengamos que orar por los siervos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oró por su pastor? ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió por él? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, Señor, cuida y guarda de mi pastor? Señor, cuida y guarda de mi pastor y de su familia. Tenemos que orar por el siervo de Dios y cuidarle, porque dice, ellos son quienes velan por nuestras almas. Ellos son quienes nos predican. Ellos son quienes se levantan y predican la palabra del Señor sin miedo y con autoridad contra el pecado, contra las huestes, las potestades de maldad de este siglo. Y predicamos sin miedo y sin temor, sin esperar nada de los gentiles. Este mundo para nada bueno ofrece. Confiamos que hay un solo Dios, un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, que Él es el que nos proveerá, que Él es el que sustentará, que Él es el que nos cuidará de toda adversidad y peligro y nos llevará en caminos celestes donde nos pueda guardar el ángel de Jehová. Oremos por los siervos del Señor. Oremos por la bendición de Dios. Hoy más que nunca
hay pastores también que están cayendo de la voluntad de Dios. Algunos puede ser el pecado, algunos el desánimo, algunos la enfermedad, algunos la falta de la economía, pero algunos renunciando de iglesias despastoradas. Tenemos que orar por los siervos de Dios, orar y clamar por los siervos del Señor grandemente. Necesitamos hoy un día saber que hay un Dios vivo que sigue dando de su gran poder. Hay otra de las escrituras también que nos dice: Dios sustenta a la iglesia. Dios sustenta a la iglesia. No importa en cualquier situación o en cualquier dificultad, pero Dios es quien sustenta a la iglesia. Dice allá en 1 Corintios capítulo 9, verso 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Oh, hermanos, yo le quiero decir ahí que el apóstol Pablo estaba animando a la iglesia. Yo no vengo a aprovecharme de ustedes. Yo no vengo a agarrar su dinero, a agarrar sus casas. Yo vengo a predicarles la palabra de Dios. Yo vengo a exhortarles en el amor de Cristo. Yo vengo a decirles que se pongan bien con Dios. Para nada dice esto quiero gloriarme. No vengo para ser reconocido. No vengo para que se me levante. No vengo para que se me dé gloria. No quiero mucho menos. Prefiero la muerte antes que se me dé gloria. El único que merece honra y gloria es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien merece la excelencia y la eminencia de todo su poderío. Nuestro Señor Jesucristo. A Él es el quien glorifiquemos el nombre del Señor cada día. Yo para nada, dice, para nada he puesto en gloria. El hombre que se gloría en sí mismo, para nada vale la gloria. El hombre verdadero, el siervo de Dios, debe de caminar en humildad, de resistir, de también saber que el siervo de Dios debe de ser sufrido. El siervo de Dios debe pagar el precio. El siervo de Dios debe amar las almas. El siervo de Dios debe de salir a predicar la palabra de Dios, de animar a la iglesia a predicar la palabra de Dios. Oremos por el siervo de Dios y oremos por la iglesia, sabiendo de que la iglesia, el único que la sustenta es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha hecho usted por la iglesia? ¿Qué ha dado usted por la iglesia? ¿Qué ha dado usted por la iglesia que fue comprada con la sangre preciosa de Jesucristo? ¿Qué ha dado por la iglesia? La iglesia debe de ser un lugar de bendición, un lugar de reunión donde nos gocemos, donde cantemos, donde levantemos y glorifiquemos el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe de ser un lugar de congregarnos con amor, con fe, cantando himnos de alabanza, himnos de adoración, himnos que glorifiquen y levanten el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no es para pisotearla. La iglesia no es para hablar mal de ella. La iglesia no es para tirarla por el suelo o salir por la puerta de atrás. La iglesia es un lugar donde se recibe bendición. Un lugar donde la familia es edificada. Un lugar donde hay consuelo de parte de Dios. Y necesitamos por esa manera mantenernos firmes en actitud de oración, en actitud de reverencia, en actitud de consagración cada día para nuestro Señor y glorioso Salvador Jesucristo. ¿Qué hemos hecho por la iglesia? ¿Qué ha dado usted por la iglesia? ¿Qué ha dado usted por la obra de Dios? ¿Ha hecho algo para llevar adelante la obra de Dios? Yo quiero decirle que usted es útil para la obra de Dios. Yo quiero decirle que Dios le ha dado las herramientas necesarias, le ha dado los talentos, le ha dado a usted una mente, un corazón, un cuerpo para que el nombre de Dios sea glorificado. Y dice el apóstol Pablo: ay de mí si no predico el evangelio. Necesitamos cuidar de los siervos de Dios.
que sigan predicando la palabra de Dios. La escritura hoy en día también nos dice, vayamos a la palabra de Dios ahí, 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí si no anunciar el evangelio. No puedo quedarme callado, no puedo quedarme enmudecido, no puedo quedarme después que he conocido a un Salvador, a un Redentor. No puedo quedarme callado. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Es importante creer y saber de que Dios nos ha dado un espíritu de valor, un espíritu de poder y de dominio propio. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí si me quedare callado. Ay de mí si mis puertas se cerraran de mi corazón y no abriera más su palabra para que otros fueran salvos. Necesitamos seguir predicando y predicando las victoriosas pruebas y luchas de donde Dios nos ha sacado. Dios nos sacó de un pueblo que éramos a la esclavitud, de un pueblo que estábamos perdidos al pecado, a la contaminación y a la corrupción, que lo único que merecíamos era el infierno por causa de nuestros pecados. Nos ha sacado de ese lugar para darnos un nombre escrito en el libro de la vida. Y nos ha puesto un sello y nos ha dicho, este es mi hijo. Este es mi hijo que me ha aceptado. Este es mi hijo que ha recibido la gracia de salvación, porque solo por la fe hemos sido salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos hacia adelante mirando las gloriosas bendiciones de nuestro Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo pasó por muchas pruebas. Estuvo en cárcel, estuvo también como forastero. Aún nuestro Señor Jesucristo fue forastero, errante también de lugar en lugar. Sufrió desde su nacimiento. Al llegar ahí a nacer en un pesebre, siendo rico, rey de reyes, señor de señores, dejó todas sus riquezas para venir a este lugar a nacer en un pesebre. Ahí mostró su humildad. Ahí nos mostró su amor, de que no solo nos lo dijo, nos lo demostró, nos lo declaró, de decir, yo amo a mi pueblo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición saber el que Dios nos ama. Qué bendición saber el que tenemos vida eterna. Qué bendición es saber que tenemos un Padre glorioso, un Padre que se engrandece en misericordia, que sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. No importan las condiciones en las que nos encontremos el día de hoy. Estamos en pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hemos tratado mal a la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa. Volvamos hacia adelante. Pidamos perdón a Dios, reconciliémonos con el Señor, pidamos perdón y sigamos hacia adelante, a ser de bendición para que la obra de Dios siga hacia adelante, para que el pueblo de Dios sea edificado, para que la manifiesta obra de Dios siga hacia adelante, salvando y rescatando almas perdidas. Es tiempo de caminar en la verdad. Qué bendición que usted sigue en la verdad. No se salga de la verdad, manténgase firmes en la verdad. Y qué bendición es saber que sus hijos y mis hijos andan en la verdad. Esforcémonos cada día porque nos miren en la verdad. Esforcémonos cada día porque nuestros hijos nos miren dentro de la verdad. Llegamos cansados de nuestros trabajos, llegamos cansados del día, del calor o del frío, pero aún así sigamos hacia adelante a vivir dentro de la verdad. Llegar a la iglesia es vivir en la verdad. Vivir una vida santa delante de Dios es andar en la verdad. Poner nuestras vidas en una comunión con Dios es andar en la verdad.
Apartarnos del mundo, del pecado, de la maldad, es andar en la verdad. Que nuestros hijos nos miren andar en la verdad. Si queremos que nuestros hijos caminen con Dios, queremos que nuestros hijos anden en la verdad, queremos que nuestros hijos vayan a la iglesia, pero que de nosotros como ejemplo hacia ellos, que nuestros hijos anden en la verdad. Si nuestros hijos nos miran caminar en la verdad, ellos van a andar en la verdad. Si nuestros hijos nos miran andar en la obra de Dios, sirviendo a Dios, ellos van a servir a Dios. Mantente dentro de la verdad. Va a querer el enemigo poner pruebas en tu vida para que te salgas de la verdad. Van a poder haber algunas movidas chuecas en tu vida, algunos cambios, algunos caminos ahí torcidos, pero tú mantente firmes dentro de la verdad. No importa que pagues más precio o sacrificio por estar en la verdad, pero mantente dentro de la verdad. No importa que hay veces que tengas que comer mal, que tengas que vestir mal, o tengas de alguna manera que dejar o sufrir, ¿verdad? Pero mantente dentro de la verdad. Para testimonio de nuestro Señor Jesucristo, se mantuvo siempre firmes en la verdad. Humilde, pero caminando en la verdad. Sincero, hombre, trabajador, carpintero, honesto, pero caminando en la verdad. Que nuestros hijos anden en la verdad, para que puedan vivir hoy en día una vida honesta, una vida de pureza, una vida santificada para Dios, una vida que le sirve a Dios, que le agrada a Dios, con amor, con reverencia. Necesitamos andar en la verdad, que nuestros hijos anden en la verdad, porque no hay más gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Podré ser anciano, podré ser ya viejo, podré estar ya cerca de irme a la presencia de Dios, pero qué hermoso es oír que mis hijos andan en la verdad. Siga adelante, mi querido hermano, hermana, familia. Espero que este mensaje Dios le haya hablado a su vida, y manténgase dentro de la verdad. Manténgase dentro de la voluntad de Dios. Sirva a Dios. Camine en integridad. Ame a sus hijos. Que sus hijos anden en la verdad. No los deje. Llévelos. Ámelos. Anímelos para que sus hijos anden en la verdad. Ellos buscan un lugar. Ellos buscan, quieren mirar un ejemplo, quieren mirar a alguien, quieren mirar un héroe, quieren a alguien ser el héroe de su vida, que usted sea el héroe de sus hijos. Que lo miren andar en la verdad, que lo miren caminar con Dios, que lo miren orar a Dios, que lo miren leer la Biblia y que lo miren caminar con Dios. Gracias, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.